Y bueno, ya contamos con nuestro invitado para el día de hoy, el intendente apicultor o el apicultor intendente. ¿Cómo sería la... ¿Cómo andás, Julio intendente? Bien, buenas tardes. Buenas tardes, Nino, gusto bienvenido. Estar contigo. No, gracias, el agradecimiento por regalarnos estos minutos. Una inmensa alegría, la verdad que me llevé, Nino, porque me enteré que estás estudiando. Sí, bueno, en este momento incluso te estoy hasta de licencia del Partido Socialista. Mirá. Capaz que algunos lo conocen, otros no, porque se hizo un pequeño comunicado. Estoy terminando, porque en el 2011 empecé una licenciatura sobre políticas de desarrollo en la Facultad de Ciencias Sociales, una carrera nueva que empezó en el 2009. Después, bueno, venía estudiando y después dejé por el tema de las elecciones nacionales y departamentales en el 2014, o sea que perdí un año de estudiar. Así que bueno, después de haber cumplido todas esas etapas de las elecciones nacionales y las departamentales en Paysandú, pedí una licencia para poder dedicarme de lleno a hacer este tramo final. Retomé en julio del año pasado los estudios, y ahora bueno, me falta este semestre y alguna cosita más, y estoy haciendo un trabajo, una tesis final sobre el que me corresponde para poder aprobar la licenciatura. Así que bueno, estoy dedicado a eso, y bueno, y trabajando con mis abejas y en la chacra y dedicándome un poco a la familia, digo, cosas que después de haber ganado la intendencia, recién comentaba con Marcos que él también fue intendente 10 años y sabe lo que es la dura tarea, digo, de estar al frente de un gobierno, más los 5 años después que estuvimos para tratar de recuperarla. Digo, necesitaba también tener un poco de descanso y estoy en eso, ¿no? Descansando un poco de la actividad política, dedicándome a terminar los estudios, que la verdad que me gusta muchísimo. Porque además es una licenciatura, las políticas de desarrollo están muy vinculadas a lo que yo cuando vi la licenciatura me entusiasmé mucho, porque es mucho de lo que yo ya había hecho en mi vida, vinculado al cooperativismo, vinculado a todo lo que era el desarrollo local, los cursos que realicé de desarrollo local, toda la formación que venía haciendo. En el frente, en realidad, mi ámbito que más me gustaba trabajar eran las comisiones de programas, donde se piensa justamente al desarrollo del país. Así que bueno, cuando vi eso, me metí con mucho gusto y la verdad que he aprendido muchísimo, y estoy muy contento, bueno, de estar cerrando esta etapa, ¿no? Que incluso me había quedado inconclusa cuando en el año 72 caí preso. Me había inscrito unos meses antes en la Facultad de Química, yo estaba estudiando ciencia en aquel momento, así que bueno, no pude ir a estudiar a Montevideo en aquel momento. Esa cosa que te queda pendiente. Así que en el 2011 dije, bueno, esta es la oportunidad, lo voy a hacer. Encontré algo que además está muy vinculado a lo que ha sido mi trayectoria en algunos ámbitos de gremiales y políticos. Y la verdad que estoy muy contento de lo que estoy haciendo. Me imagino, Nino, que serás el hombre más grande de la clase. Por supuesto. Aunque hay algunos otros, ¿no? No muchos, pero hay gente de 50, un par de compañeros de 50. Algunos. ¿Vos ya pasaste los 60 o no? Yo tengo 62. 62. 62 tengo, sí. Estás joven todavía. ¿Sí? No, la verdad que no lo representas. Muchas gracias. La verdad que esto también te rejuvenece, ¿no? Estar en un aula con los gurises de 20 años, 25 años. La verdad que es un reencuentro con generaciones para... Aprendés un poco a querer estas generaciones, ¿no? De las que tan mal se habla, de repente por pocos gurises se habla muy mal de los jóvenes, y empezás a entender y a comprender cómo se mueven, cuáles son sus valores, sus aspiraciones, sus expectativas. Hay gente muy valiosa, muy estudiosa, muy capaz, ¿verdad? Pero eso nunca sale en los diarios, lo que salen son los otros. Entonces ha sido un reencuentro muy, muy lindo con estas generaciones nuevas, que también me ha sido muy útil para mirar estos problemas también desde otra perspectiva, ¿no? A ver, la verdad que
es tan amplio lo que por donde uno puede comenzar con Nino, que realmente es como abrir un libro o con una canasta lleno de caramelos, porque realmente te podés servir de cualquier lado. Vos dijiste por ahí, se está retomando los estudios a tus 62 años, cuando en la época del 72 caíste preso y no pudiste seguir. ¿Cuántos años estuviste preso, Bonino? Estuve casi 4. 4 años. Sí, casi, hasta el 76, marzo del 76. Y después vos ya saliste, y la actividad ahí, ¿cómo te toman la salida del 76? La actividad política, digo, ¿cómo arranca tu militancia para que después desembocás siendo el intendente de Paysandú? Y bueno, ahí política no podía hacer nada. Estábamos en plena dictadura, en pleno Plan Cóndor, ¿no? Año 76. Eso fue lo que desmotivó a mis padres también a que pudiera volver a Montevideo a estudiar. La cosa estaba fea por todos lados, la gente desaparecía, ¿no? En el Río de la Plata aparecían los cuerpos boyando. Yo tenía que ir toda la semana a firmar al cuartel, no podía tener ninguna actividad política. Es más, volví a estar una semana preso en el 77 porque fui a una despedida de soltero donde había otros 2 que habían estado presos. Sin anuncio. Y el hecho de habernos juntado 3 que habíamos estado presos terminó en que todos los que estaban en la despedida de soltero fueron en cana. Así que bueno, política nada, por suerte encontré a mi compañera Marina, formamos la familia, me dediqué a trabajar en el campo, y eso me abrió, ahí me abrió, la nueva expectativa de vida. Me dediqué a estudiar, a aprender, a hacer cursos de todo lo vinculado a la lechería. Estaba en un establecimiento de 300 hectáreas donde empezó un tambo de cero, y eso me abrió todo un campo de trabajo que traté de aprovecharlo al máximo. Ahí me vinculé con el sector agropecuario. Ahí empecé a ir a las primeras salidas de apiculturas con un apicultor que había ahí en la zona, que era el ingeniero Riera, que fue uno de los que empezó con la apicultura en Paysandú. Así que ahí se me abrió todo un campo de trabajo que fue lo que marcó después lo que fue el trabajo de ahí en adelante para mí. Me vinculó con la cooperativa apícola, con la Comisión de Fomento Rural. Así que fue un poco por ahí donde se encaminó la cosa, ¿no? Pero esos años primeros fueron años de poca vida política porque no la tenía totalmente prohibida. Cuando llegó el plebiscito del 80, me hicieron ir al cuartel y me sacaron la credencial. No pude votar, para que veas cuáles eran las limitaciones que teníamos en plena dictadura, ¿no? Sí, cosas que uno desconoce totalmente. ¿Y cuál es la génesis de tu entrada básicamente a lo que después el Partido Socialista te tiene como figura? Bueno, yo fui antes del 72 estuve muy vinculado al partido por mis padres, por la Juventud Socialista, ¿no? Mis padres eran socialistas de toda la vida. Mi madre fue incluso candidata a diputada por el partido. Y la verdad que allá por el año 92, Humberto González Perlas fue a hablar conmigo, me planteó por qué no volvía otra vez a trabajar en el partido, y la verdad que yo le tengo un enorme cariño y respeto a Humberto, ¿no? Lo conocí desde muy niño, militando en el partido y muy amigo de mi familia. Y me devolvió un poco las ganas, el entusiasmo, yo militaba solamente en el Frente Amplio. Estaba en el 85, cuando volvimos a la vida democrática, estaba en un comité de base que se llamaba Movilización y Lucha, que estaba ahí atrás del estadio de básquetbol. Yo le decía el comité de los Leites, porque ahí estaban todos los Leites ahí en la vuelta. Coraza Leite con todas sus hijas y todos estaban ahí en ese comité. Pero estaba militando solo en el frente, y Humberto me dio como el empujón para empezar a trabajar otra vez en el partido. Y en el año 99, 99, fui suplente de José Melo, que salió diputado. Entonces, ahí empezó ya el trabajo más firme, ¿verdad? Ya dentro del equipo de diputación. Dentro de lo que era el equipo de José, y hicimos un trabajo interesante con José durante esos 5 años, que fueron años muy duros, los años de la crisis, ¿no? Los peores años de la crisis más grande que sufrió el Uruguay desde su existencia, ¿no? La fractura social que hasta hoy nos sigue marcando y de la cual está costando enormemente poder salir, ¿no? Yo me imagino que en determinado momento alguien te propone decir, Nino, mirá, creemos de que sos la figura para estar siendo candidato a intendente.
¿Qué es lo que necesita una persona en ese caso, que vos ya venías teniendo interacción dentro de la actividad política? ¿Qué es lo que necesita una persona para ser candidato? O sea, más allá de un apoyo de familiar, ¿cuántas cosas se necesita para ser candidato? Porque no sé si en realidad todo el mundo está preparado para poder ser elegido por otros. Bueno, en la política es un proceso de selección muy duro, ¿no? Porque tenés que... Lo vas haciendo inconscientemente, no es que uno se lo plantee, porque uno empieza a trabajar y lo hace, va trabajando, y después alguien lo empieza a visualizar para determinadas responsabilidades, y eso hace, bueno, que la vida política de uno vaya marchando, no es que uno se proponga metas por anticipado con tanto tiempo. Entonces, recuerdo que cuando se empezó a discutir las candidaturas en el año 2005, alguien dentro del partido, bueno, propuso de que lo primero que había que hacer era candidaturas múltiples para poder ganar en Paysandú, que no se podía ir con un candidato único. Y ahí se empezó a trabajar ese tema dentro del frente, y una vez que eso se consolidó, alguien también del partido propuso mi nombre. Me acuerdo que en aquel momento éramos como 9 candidatos que había, o precandidatos, digamos, que después el frente resolvió por 3. Uh-huh. Así que bueno, también mi proceso, mi posibilidad de ser candidato tuvo que sortear ese proceso también dentro del Frente Amplio, donde había muchos precandidatos, y bueno, se fueron dando las condiciones políticas, hicimos la campaña, y después el proceso de selección lo hizo la gente con su voto, ¿verdad? Es decir, seguramente los 5 años esos de trabajo muy, muy fuerte que hicimos con José Melo, que estuvimos en un contacto permanente con el interior del departamento y con todas las organizaciones que estaban sufriendo todos los temas de la crisis, y ahí estuvimos en los barrios, estuvimos con las organizaciones sociales, con el cooperativismo, con los empresarios, con los productores rurales, o sea, eso me puso en mucho contacto con la gente, y bueno, seguramente ahí es cuando llegó el momento de decidir por su voto, esas cosas van quedando en el imaginario de la gente, y bueno, y fue lo que posibilitó que que fuera el ganador, digamos, de esa interna, ¿verdad?, con otros 2 compañeros como fueron Córdoba y el Chipo Higuero, ¿no? Me imagino que el 2005 tiene que ser un año cargado de emociones, ¿no? O sea, que lo recordás, porque es el año donde el Frente Amplio gana a nivel nacional y también gana la primera intendencia del Frente Amplio, acá siendo vos el intendente elegido. O sea que había que trabajar fuertemente en ese momento. Sí, fue la verdad que un cambio en la vida política del país muy grande. Es decir, era la primera vez que un gobierno de izquierda llegaba al gobierno nacional, pero además era la primera vez que gobiernos, una fuerza de izquierda frente amplista en el interior ganaba intendencias, 7 intendencias, ¿verdad? Es decir, hasta ese momento la única era Montevideo, ¿no? Desde el año 89 con Tabaré Vázquez, que había empezado, después Arana. 2 periodos de Arana, así que era doble satisfacción para las fuerzas políticas, 7 intendencias en el interior y el gobierno nacional. Era un periodo nuevo que se abría, y eso, bueno, fue muy fermental, ¿no? Fue muy fermental en el sentido de que hubo una relación con el gobierno nacional muy importante, se crearon muchas cosas nuevas, estructurales, que hacía que tratar de fortalecer a los gobiernos departamentales, que estaban en una situación deplorable desde el punto de vista económico, financiero, endeudadas, con muy escasas posibilidades de ejercer verdaderamente sus potestades, ¿no? Descapitalizadas, muchas de ellas, en su gran mayoría, ¿no? Deudas enormes con UTE, con Antel, eran famosas las deudas de Rocha. Bueno, Rocha, los funcionarios salían con las boletas de los impuestos a cobrar los impuestos para poder cobrarse el sueldo. La mutualista de Rocha cobraba los impuestos municipales para poder cobrarse lo que la intendencia le tenía que pasar para atender a los funcionarios. O sea, prácticamente ya ni Estado había en Rocha, ¿no? Y bueno, pero la verdad que fue muy, muy bueno los equipos que se formaron de trabajo en la OPP con el Ministerio de Economía, para poder reestructurar todo ese panorama, poner a andar muchos temas nuevos, salir de esos endeudamientos, refinanciaciones. Fue un trabajo que por suerte se pudo hacer, porque eso le dio viabilidad a este nivel descentralizado de gobierno, porque la verdad que estaban muy maniatadas,
y la crisis, incluso el 2002, había profundizado eso a grados como el de Rocha, ¿verdad? Digo, pero la de Paysandú no estaba en ese grado, pero tenía problemas de deuda, no había pagado la luz, no había pagado el teléfono durante 5 años, tenía un fuerte endeudamiento, y no había podido comprar maquinaria suficiente, no se había podido hacer el mantenimiento que tiene que hacer, que hasta hoy ya está costando hacerlo. Parece mentira, pero si no tenés camiones, la intendencia no existe, ¿verdad? Y los camiones que había tenían 20 años en aquel momento. Vos hacías referencia justamente a eso, Anino, y yo recuerdo de que en relación, haciendo un paralelismo, este año, por ejemplo, acá Robert Pinto decía que ellos habían apostado al presupuesto que presentaba, por ejemplo, Guillermo Caraballo este año para ser votado, lo habían votado afirmativamente. Yo recuerdo que en aquel momento la intendencia sí, que vos llevaste adelante dejó mucho dinero enterrado en lo que fue saneamiento, principalmente en toda la zona sur y en todo Paysandú. No tenías y no te habían votado, la Junta no te votó en aquel momento lo que fue el presupuesto para la compra de maquinaria. Para la compra de maquinaria, exactamente. Era clave eso. Y el gran endeudamiento que vos encontraste con lo que decías hoy al pasar, lo que era UTE y Antel eran históricos. Exacto. Yo creo que ahí hubo un cambio en el Partido Nacional, por suerte, ¿no? Porque a nosotros no nos votaron el presupuesto, nunca nos votaron nada. Por lo menos ahora votaron el presupuesto en general, cosa que me parece positivo, una buena señal. Lástima que no aprobaron el fideicomiso, ¿verdad? Una herramienta nueva que en aquel momento no existía. Esa herramienta se creó en el periodo pasado, y que le permite a las intendencias un financiamiento de largo plazo para poder concretar obras que son de mucha necesidad para la gente. Creo que ahí, lamentablemente, primaron otros intereses que no fueron estrictamente los que planteaba el gobierno departamental, intereses partidarios, y no dieron los votos para ese proyecto de largo plazo que hubiera sido muy beneficioso para Paysandú y muy beneficioso sobre todo para la gente de Paysandú. Pero bueno, yo creo que la política es un juego de negociaciones, eso es todo un arte, negociar entre los partidos, en la Junta Departamental, con los trabajadores, con el propio gremio de los trabajadores, y a partir de ahí, se van construyendo cosas de un poco más largo plazo. Y sin duda que cuando uno mira lo que pasó en nuestro gobierno, hoy, después de 6 años, también uno lo mira desde otra perspectiva, ¿verdad? Es decir, cosas como la que vos estás planteando, ¿no? Cosas estructurales que se cambiaron en aquel momento que hoy todavía permanecen en el tiempo y se siguen haciendo, se siguen realizando y siguen generando beneficios para la gente, ¿no? Y sin duda que el saneamiento fue una de las más importantes, y no fue casualidad, porque si cualquiera que lea el mensaje que yo le di a la población el día que entré a la intendencia, lo que dije fue eso: la obra más grande que le quiero dejar a Paysandú es la obra de saneamiento, y para eso trabajamos duramente para convencer al gobierno, porque era una obra que había que convencer al gobierno nacional que la pusiera en el presupuesto y que la dotara de recursos. Y por suerte vino Mariano Arana, que era ministro de Vivienda en aquel momento, a Paysandú. Lo llevé a mirar los barrios, ¿verdad? Mariano Arana, un hombre que además había sido intendente de Montevideo, y la intendencia de Montevideo es la responsable del saneamiento del departamento. Es el único departamento del país donde el responsable del saneamiento es la intendencia. Tiene que hacerlo y financiarlo. Y sabe muy bien Mariano Arana los beneficios que trae para la gente. Así que traerlo a Paysandú fue muy bueno. Él recorrió los barrios, le mostramos los 8.000 pozos negros que había en Paysandú. No había más tierra para construir viviendas, cooperativas de vivienda, porque no tenían saneamiento cerca. Y esta obra fue sin duda la obra más importante, la obra que le cambió la vida a la ciudad, que le va a seguir cambiando la vida a la ciudad, que abrió las posibilidades de expansión de la ciudad, que generó riqueza, porque al revalorizarse la tierra genera riqueza para todo el mundo, no solamente para que a veces había gente que tenía un terreno medio grandecito por ahí perdido que valía $2-3 mil, ahora lo pudo fraccionar porque además se beneficia a un vecino que de repente no es un gran propietario de tierra, pero tenía ese terrenito, ahora con ese terrenito pudo arreglar su casa. Entonces la riqueza empieza a circular en la ciudad, generada por una obra fundamental que Paysandú sin duda necesitaba, y eso lo teníamos clarísimo en el frente en el 2005,
que el saneamiento era la obra prioritaria que había que conseguir para poder mejorar la calidad de vida de Paysandú y desarrollarla y expandir la ciudad como se está logrando hoy, ¿no? ¿Qué recordás de las del proceso como intendente? ¿Te quedaste con ganas de poder llevar algo adelante? Cantidad de cosas. Cantidad de cosas. Cantidad de cosas. Cuando uno gobierna tiene que priorizar. No tiene más remedio. Los recursos siempre son limitados. Sabe hasta dónde puede llegar o no llegar. Y lo que va haciendo es priorizando. Bueno, con la plata que tengo voy a priorizar esto, voy a priorizar esto otro. Esto lo dejo para atrás. Después veo cómo lo hago. Si tengo posibilidad de retomarlo con algún fondo extrapresupuestal, de alguna cooperación internacional, de algún ministerio, del gobierno. Pero uno va priorizando y es más lo que va dejando para un costado que lo que realmente puede hacer de todo lo que uno quisiera. El tema es priorizar bien, ¿verdad? Creo que ahí está lo importante de un gobernante, ¿no? Saber priorizar bien, poner los recursos donde la gente más los valora, más los necesita, y que eso, bueno, tenga un efecto directo en la calidad de vida de la gente y que la gente viva mejor. Creo que por ahí va la cosa, porque cosas que quedaron sin hacer, muchas, ¿no? Muchísimas. Yo supongo de que sí, de que sos muy consciente de eso. Básicamente en tu mandato como intendente se crea lo que son los faroles comunitarios. Herramienta comunal que hasta el día de hoy continúa y que ha generado un montón de alegrías y de cosas que se han formado dentro de los faroles comunitarios. O sea, que creo de que básicamente son de las semillas muy buenas que quedaron. Sí, las políticas sociales fueron una prioridad. Fíjate que estábamos hablando del 2005, donde había mucha gente sufriendo mucho, ¿no? La gente estaba sufriendo mucho. Y bueno, las políticas de infancia tratamos de ponerlas en el foco, ¿verdad? Porque ahí es donde se va formando el futuro. El futuro se está formando en aquel presente, ¿no? Entonces, las políticas de Centro Caís, por ejemplo, que desarrollamos, que hoy continúan, ¿verdad? En aquel momento no había Centro Caís, había como unas especies de guarderías, ¿no? Muy pequeñas, con muy pocos recursos. Y bueno, nosotros generamos 8 centros Caís de doble turno que atendían a 1.000 niños que no tenían atención de Centro Caís. Fíjate que hoy el gobierno en el Plan Nacional de Cuidados prioriza nuevamente tratar de llegar a una cobertura universal, porque las políticas de salud, las políticas educativas, las políticas de estimulación temprana, las políticas del relacionamiento del niño con su familia, la sociabilización de ese niño para que luego ingrese al sistema educativo es fundamental en esos años. Entonces, bueno, uno a veces se pregunta, bueno, estuvimos 5 años, generamos ese plan Caís que hasta hoy continúa y había una verdadera necesidad para eso, ¿verdad? Y los faroles comunitarios fueron un soporte también en los barrios que acompañaron el trabajo de los CAIF municipales, bueno, tratando de ayudar a la gente junto con el Ministerio de Desarrollo Social, con Uruguay Trabaja, con las cooperativas sociales, de empezar a tejer esas redes, ¿verdad?, que van orientando a la gente para que vaya buscando sus salidas y su solución. Muchas veces la gente, si no tiene redes, no sabe cómo encarar su salida. En una situación compleja, con baja educación, con baja capacitación laboral, las oportunidades pueden estar, pero ¿cómo yo llego a esas oportunidades? Y eso se hace a través de redes sociales. El individuo es básicamente un individuo que se mueve en redes. Y eso es un valor intangible, capaz no medible, pero que fue muy importante durante la crisis del 2002, 2003, 2004. La gente formó redes. Y nosotros lo que tratamos de hacer desde el gobierno fue apostar a fortalecer esas redes de contención que hacía que la gente, bueno, tuviera sus puntos de referencia para moverse en una situación de vulnerabilidad y compleja, para ir orientando y buscando su salida. Y yo digo, el Uruguay, después de 10 años, porque esto no es solo un problema del gobierno de Pinto, después de 10 años de políticas de integración, de redes, de tratar de contener y de orientar a la gente, bueno, se logró bajar la pobreza. ¿Qué es eso? La pobreza es cuando el individuo está solo, cuando no tiene un horizonte, cuando no tiene una expectativa, cuando no tiene, a un 10%, ¿no? Y todavía es mucho y es alta y hay que seguir trabajando, ¿verdad? Pero eso fue producto
no solamente de situación que mejoró la economía, que se generó empleo, sino de un conjunto de redes que orientaron a la gente en la búsqueda de su salida. En aquel momento me acuerdo que la ministra Arismendi tenía un programa específico que se llamaba Rutas de Salida. Nosotros lo desarrollamos en Los Faroles. Y es eso, ¿no? Es colaborar a que la gente se sienta que integra una red y esa red la va orientando y va haciendo posible que la gente vaya buscando su lugar, su oportunidad y su salida, acompañando en ese proceso. No es verdad lo que dice la derecha más recalcitrante de este Uruguay, que el Frente Amplio lo que hizo fue alimentar a los vagos. Lo que hizo el Frente Amplio fue orientar a la gente en la búsqueda de su salida, con un plato de comida, porque es fundamental. Si vos no comés, nunca vas a encontrar una salida. Lo primero que tenés que hacer es estar sano y comer. Pero eso no es la solución de la gente. La solución fue toda la otra red que se fue creando a través de distintos organismos, que nuestra Intendencia los potenció, los trajo al territorio, los trabajó mucho con ellos, y fue orientando la salida. Digo, ¿qué sería del Uruguay hoy si esa prioridad no hubiera estado arriba de la mesa, ¿verdad? Es decir, ¿cuál sería la situación de la convivencia? ¿Cuál sería la situación de la violencia? ¿Cuál sería todos los problemas sociales agravados que podría haber incluso, ¿no? Nos solemos olvidar rápidamente de las cosas en Paysandú, pero vos te vas a acordar de que en esta ciudad, cuando vos asumiste, estaba el trueque, las jornadas de trueque. Se hacían huertas comunitarias. Y la gente cambiaba 1 kilo de manzana a veces por un buzo. Había gente que enseñaba a hacer leche con soja, la cosa más horrible que yo... Una vez que estuve en un curso de eso en un barrio, fui a acompañar, y probé, la cosa más horrible que hay, leche de soja, ¿no? Pero llegamos a esos extremos, ¿no? Estábamos como los chinos haciendo leche con la soja en un país agropecuario y lechero y lleno de vacas, ¿no? Para que uno se dé cuenta del grado de deterioro que teníamos en el país en aquel momento, ¿no? Y estamos hablando de 10 años. Nada más que 10 años. Por eso digo, y es la brecha, lo que decía hoy al principio, ¿verdad? Más difícil de salir. Porque la economía, vos movés los números, subís el dólar y la economía marcha enseguida, ¿no? Los exportadores se mueven enseguida, plantan trigo, plantan esto, venden carne. O sea, subís el dólar y la economía se mueve. Pero la herida que le generaron a todas esas generaciones en los 90, ¿verdad? La herida social, el hacinamiento, la pobreza territorial, la gente aislada en sus barrios, sin posibilidades de tener nexos con otras clases sociales. Esa herida social hasta hoy la estamos pagando, ¿no? Y hay gente que no solo que se olvida, que no sería tan grave, porque olvidarse en el mundo, el mundo funciona así. Lo grave es de los que vienen a dar lecciones y no se hacen cargo del daño que le hicieron a los uruguayos. De lo que generaron algunos. Me imagino de que más allá, como decía, estaba un poco en los cuarteles de invierno en el tema político. Te quería hacer una consulta porque no lo recuerdo ahora realmente. También uno se olvida de algunas cosas. Vos trabajaste fuertemente, me parece, o tenías una idea sobre lo que hoy conocemos como es el relleno sanitario. Había una idea que vos tenías en relación a tratar de buscar una solución que para Paysandú está hoy por hoy el relleno sanitario en los lugares donde también se plantea sea la expansión del parque industrial. ¿Tenemos la posibilidad de encontrar una solución en Paysandú? Nosotros acumulamos un poco, sí, de información y en aquel momento, es algo que cuesta mucho dinero hacer un relleno nuevo, y fue una de las falencias que tuvimos en la administración, es decir, no pudimos mantener el relleno sanitario al nivel que hubiera sido deseable, o sea, no había maquinaria disponible para eso. En realidad, cuando se hizo el proyecto se pensaba comprar maquinaria nueva y se ve que la plata no alcanzó y se compraron un par de bulldozers que ya estaban usados y con muchos problemas. Y nosotros la verdad que no pudimos mantener ese relleno al nivel que hubiéramos deseado, más allá de que lo mejoramos algunas cosas, pero se venía abajo rápidamente, ¿no? Yo creo que ese relleno tiene un problema fundamental de ubicación, es decir, quedó mal ubicado en ese lugar. Lo que pasa que ahí ya había una cantera, que es lo más costoso de hacer un relleno, sacar la tierra, hacer el agujero, ya estaba hecha. El terreno era municipal, o sea, había muchas ventajas para instalarlo en ese lugar, sobre todo de costos que ya estaban realizados, lo que se llama costos hundidos en un proyecto. Va a aprovechar un costo que está ahí,
que se hizo en algún momento y que quedó ahí tirado. Bueno, lo aprovechás, lo potenciás. Seguramente eso fue lo que decidió la elección del lugar. Pero bueno, es un tema pendiente todo lo que tiene que ver con la basura. Después trabajamos con el Mides, con el reciclado, trabajamos en los barrios con todo lo que es el reciclaje de basura, pero esas son cosas que hay que acumular, ¿verdad? Es decir, lo que no se puede en este tema es volver para atrás, ¿no? Hay que acumular arriba de lo que hizo el otro y de lo que hizo el otro, ¿no? Y nosotros acumulamos, tratamos de dejar cosas en funcionamiento, para que el que viene atrás siga. También hay cuestiones culturales que llevan mucho tiempo revertir, sobre el tema del reciclaje, el tema de cómo ordenar la basura. Hicimos en aquel momento pedidos de costos para hacer un relleno nuevo, hicimos pedidos de costos para instalar contenedores como los que después instaló el Eventos. O sea, pero en aquel momento todas esas cosas fueron inviables, ¿no? Después, es más, el gobierno nacional, ¿verdad? Fue el gobierno, la OPP, el presidente Mujica, quien largó la línea de que el gobierno se encargara de ayudar a las intendencias a resolver el problema de la basura, y ahí aparecieron los recursos y se pudieron ejecutar proyectos que en el 2005 había otras prioridades y el gobierno estaba saliendo de otra cosa, pero hubo una ayuda del gobierno nacional para que todas las intendencias pudieran avanzar y acumular en lo que hace a la limpieza de la ciudad y a la deposición de los residuos. Pero creo que en Paysandú todavía el relleno sanitario es una tarea pendiente, porque además se provocó todo un asentamiento a su alrededor que genera otro tipo de complejidades sociales, que hay asentamientos que no los tienen, los tiene, y va a costar tiempo salir de este problema y tener una deposición de los residuos lo mejor posible, ¿no? Creo que estás al tanto más o menos de la actualidad política. Sí, eso sí, estoy leyendo bastante. Estás leyendo bastante. ¿Qué te parece? ¿Cómo viene el barco encaminado después que vos fuiste capitán del barco? Bueno, estoy leyendo más nacional, ¿no? Es decir, estoy leyendo más de política nacional que municipal. En lo municipal, bueno, tengo algún contacto, alguna cosa, a veces bicho el diario, leo alguna cosa. Pero bueno, ahora como no estoy ni siquiera en contacto con los ediles como estaba hasta hace 4 meses atrás, pero en general yo creo que este gobierno viene marchando bien, incluso agarró un año complicado porque apenas había asumido 3 meses y se les cayó la inundación encima, sí. Y eso te desgasta enormemente, ¿no? Es decir, la inundación, que yo la viví en el año preelectoral justamente, una inundación terrible en fines del 2009, principios del 2010, eso desgasta mucho, ¿no? La gestión, te distrae recursos, no te deja planificar, no te deja, es una situación muy jodida. Todo el mundo en crisis. Y sí, la verdad que sí, uno está pendiente de que no pase nada grave, de que no haya muerto, de que ninguno quede electrocutado, o sea, porque después todo cae, ¿verdad? Esas cosas, ¿no? Es una situación. Bueno, a pesar de eso, el gobierno logró salir un poco de esa situación, trabajó bien, creo que atendió bien todo el tema de la inundación, y entre medio de eso tuvo una lucha política fuerte para aprobar el fideicomiso, que fue una de las prioridades del gobierno, que lamentablemente no lo logró, porque precisaba los 4 votos de la oposición y no los tuvo. Creo que el Partido Colorado sí. El Partido Colorado apoyó, faltaban 5 votos, faltaban 4 de los blancos. Eso también desgastó mucho esa primera etapa del gobierno, pero me parece que era un esfuerzo que valía la pena, porque le iba a dar oxígeno y recursos al gobierno para planificar cosas de largo plazo. O sea que valió la pena la lucha política de intentar generar ese fideicomiso para Paysandú. Y bueno, y después ha ido marchando, ¿verdad? Es decir, yo creo que el presupuesto se acaba de aprobar ahora hace poco, un mes y poco. Va a arrancar. Y el presupuesto un fideicomiso por 6 millones. Y un fideicomiso por la mitad. Así que bueno, yo pienso que en este segundo año se van a poder desplegar un conjunto de políticas y se van a poder hacer cosas, y seguramente la gente las va a valorar muy bien, ¿no? Además, ¿cómo lo ves vos? Porque en este gobierno, ¿verdad?, bajo la batuta de Guillermo Carballo, hay mucha gente que estuvo a tu lado, o sea, gente que tenía mucha experiencia en todo lo que es el tema del manejo de diferentes direcciones o demás, que creo que eso es
es también bastante importante a la hora de ya por lo menos conocer el paño donde uno camina. Sí, claro, la verdad que sí, y eso me deja muy contento también, digo, ¿no? Incluso se ha llamado otra gente que no ocupa cargos tan relevantes de repente en la administración, pero que estuvieron cumpliendo funciones en nuestra administración, y eso es bueno, ¿no? Es bueno porque se aprovecha, es lo que te decía hoy, aprovechar una experiencia positiva, acumular sobre esa experiencia, y no hacer de que todo empieza de cero. Lo peor que podemos hacer cuando entra un gobierno es decir, bueno, empiezo todo de cero. No es así. Todos los gobiernos dejaron algo, y sobre eso que dejó el gobierno hay que tratar de seguir trabajando y seguir acumulando algo positivo para que llegue a la gente. Porque si empezás de cero, te perdés los 5 años y no hiciste nada. Y yo creo que en ese sentido, bueno, se ha aprovechado la experiencia de algunos compañeros que anduvieron muy bien en nuestra administración, y bueno, y están demostrando que esa experiencia sirvió, que fue positiva, le va a servir a este gobierno, va parte de una situación ya no de desconocimiento como fue la primera experiencia nuestra, que ninguno conocía nada de la intendencia. Ahí sí que arrancamos de cero, nos apoyamos mucho en funcionarios con experiencia para muchas cosas, gente que tiene claro cuál es su rol de funcionario público, ¿verdad? Que no está al servicio de un partido, sino que está al servicio de una institución que se llama Intendencia de Paysandú, y que esa institución es para servir a la gente. Ese es el verdadero funcionario público, ¿verdad? Que no trabaja para un partido, trabaja para la gente. Y trabaja para cumplir los objetivos políticos del que ganó las elecciones, que lo votó la gente. Entonces no es que si yo soy del frente y mañana gano un blanco, yo no tengo que trabajar bien para el blanco. Tengo que trabajar para el blanco porque ese blanco lo puso la gente. Y tengo que respetar los objetivos políticos de ese que ganó las elecciones y hacer lo mejor posible dentro de la intendencia para que él cumpla con sus objetivos políticos. La gente lo evaluará por sus objetivos políticos, si fueron correctos, si fueron incorrectos, si priorizó bien, si logró hacer lo que le propuso la gente. Pero yo como funcionario no puedo estar serruchándole las patas a Caraballo porque soy colorado o porque soy blanco. Yo tengo que ser un funcionario público, pero también de una institución que está al servicio de la gente. ¿Y quién marca los objetivos políticos de la gestión? El que votó la gente, ¿no? Entonces, el funcionario que entiende eso le sirve a cualquier gobierno. Yo tuve muy buenos funcionarios que tenían esa perspectiva de la gestión, y la verdad que fueron muy valiosos para nosotros, ¿no? Me imagino que, bueno, me quedan 4 minutos, pero dado a que te estás preparando, me imagino que el actor político como Nino Pinto está totalmente ahí, se está capacitando, se está preparando, y es un candidato que está ahí, en la primera línea de fuego. ¿O ya has decidido que la política no? No he decidido nada. No has decidido nada. No he decidido nada. Bueno, habrá que esperar entonces que hasta el 2010. Y habrá que esperar, no sé qué. No sé qué. La verdad que, a ver, la política, después que entras en esta actividad política, también es muy difícil salir. Es muy difícil salir. Pero se puede salir, mirá que se puede salir. Lo que yo no quiero es que me coma la ambición del poder, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, o de estar en la política porque preciso tener un ingreso. Entonces yo ese problema no lo tengo. No tengo ambiciones de poder, ¿verdad? Ni tengo ambiciones de tener un ingreso, porque yo me revuelvo como puedo y vivo de lo que gano con mi trabajo, con mi esfuerzo. Entonces no quiero que me gane eso, porque si te gana eso, marchaste. Entonces lo que sí a mí me parece es que, como actor de esta sociedad en la que tengo hijos y nietos, ¿no? Ya tengo 4 nietas, uh-huh. Lo que me preocupa es que al Uruguay le vaya bien, y en ese marco, ¿verdad? Me parece que el gobierno, los 2 gobiernos y este que va al Frente Amplio, han logrado revertir la situación del Uruguay de una manera increíble para lo que es el Uruguay. Han multiplicado su riqueza por 3, han mejorado la situación de la gente, han mejorado la situación de las clases medias, tenemos niveles de consumo que hace muchos años no lográbamos, ha vuelto la gente al país, se ha logrado que vengan capitales a hacer inversiones al Uruguay. O sea, el balance es altamente positivo, ¿verdad? Y si vuelven los que te dije, yo ya sé a dónde vamos a volver. Sí. Entonces, desde la política, desde un lugar de la dirigencia, o desde la base, o de donde sea,
yo de alguna manera voy a tratar de que por ahora siga habiendo Frente Amplio, porque más allá de reconocer los errores y los problemas y lo que falta, lo que sí estoy seguro es que es el mejor partido para seguir gobernando este país. Un partido que además no ha tenido problemas de corrupción, ¿verdad? Graves. Mirá lo que está pasando en la región, ¿verdad? Es un país que nuestros políticos han demostrado que son una clase austera, una clase que no se ha enriquecido de la política, ni han hecho negocios con la política, ni se han hecho empresarios con la política, ni tiene Panama Papers, ni ahorros en Panamá. Entonces, esas cosas hay que valorarlas, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, desde el lugar que sea, no sé cuál será, trataré de que mis hijos y mis nietas puedan vivir en un país mejor. Y por ahora, el que sigue representando ese país mejor que yo quiero para ellos, sigue siendo el Frente Amplio y voy a trabajar para eso. Respondida la pregunta, sin lugar a dudas, no importa la trinchera, lo importante es que te va a encontrar siguiendo luchando por... Como un actor social más. Como un actor social. Nino, quiero agradecerte enormemente estos minutos que nos has regalado, de corazón, en serio, porque cuando uno programa o hace la producción del programa, yo dije, tengo que contactarme con Nino porque es importante tener la palabra desde... De los hombres que nos han hecho la vida social en estos últimos 10 años. Y vos has tenido esa responsabilidad de marcar el destino en una época muy jodida, como vos lo decías, de cambio, donde había que hacer la transición. Vos fuiste uno de los hombres de la transición. Y bueno, así que súper agradecido por por estos minutos que nos regalaste. Y bueno, lo que digo siempre, esta casa está abierta para cuando o por las abejas los necesite. Y te digo más, disfruté muchísimo este último triunfo en Paysandú, ¿verdad? Lo disfruté incluso más que el primero, porque con los años también me di cuenta que aquel primer triunfo que se llevó 8 intendencias por delante fue aquella correntada de cambio de un país que no quería ver más los blancos y los colorados en ningún lugar, ¿verdad? O sea, hubo alguna responsabilidad nuestra, que armamos una buena estrategia electoral para el departamento, pero hubo mucho de una correntada de cambio que se llevó por delante 33, todo, ¿no? Sí. Todos los de aquel momento, Salto, bueno. Pero este triunfo de esta campaña fue mucho más nuestro, ¿no? Sí. Fue mucho más nuestro, lo sentí así, lo viví así, y lo disfruté muchísimo más, y bueno, y le deseo lo mejor a este gobierno para que podamos mantener el Frente Amplio Paysandú. Nino, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo.